Muy buenas, hoy vamos con más historias de cumplimiento malicioso. Y la primera historia se titula: el concesionario dijo demandar, así que lo hice. Todo esto comenzó en diciembre del año pasado y terminó la semana pasada. Así que compré un automóvil en uno de sus lugares de compra aquí y paga aquí. Me encanta el auto, es un Mazda 5 de 2014, básicamente la minivan más pequeña que he visto. Bueno, en Navidad nos dirigimos a una familia para cenar y celebrar. Cuando fuimos a dejar el auto no arrancaba. Revisamos todo y descubrimos que la bocina ni siquiera estaba conectada. Cualquier fusible que era no absolutamente necesario simplemente faltaba y las llantas estaban con las llantas originales. Más allá de eso, nos conectamos a la computadora y leyó varios errores, pero el que se interpuso en el camino fue el inmovilizador. Nunca supe que la furgoneta tenía uno. Llamé a y organizé el servicio de remolque, pero como estábamos en medio de la nada, no pudo conseguir una grúa con nuestra membresía gratis. Así que tuvimos que llamar a una grúa y luego enviar la factura a después del hecho. Así que la familia nos prestó su auto y la camioneta fue remolcada a una tienda. Unos días más tarde, y la tienda llama y nos dice lo que estaba mal. Vivo en Texas, un estado de consentimiento de una sola parte, y grabo todas mis llamadas gracias a una aplicación en mi teléfono. La lista es larga, si los problemas del automóvil no son importantes. El objetivo de esta camioneta es una camioneta de trabajo básico. El único problema que encontramos para que deje de funcionar es que el inmovilizador está activo y no pueden tocarlo sin hablar con el distribuidor. Llamé al concesionario, al taller, y hablamos durante 17,43 minutos. Durante esa llamada, el concesionario reconoció que no estábamos atrasados, que todo debería funcionar a menos que no funcionara correctamente. El concesionario también dio permiso para que el taller lo pasara por alto y nos reembolsaría el remolque y las reparaciones. Todo lo que el taller necesitaba hacer para que la camioneta funcionara era evitar el inmovilizador, y un par de días después recogimos la lata y pagamos la cuenta. Ambas facturas ascendieron a un poco menos de $300 y comenzamos a llamar al concesionario. Las primeras conversaciones van bien y el representante telefónico parece interesado en ayudar, pero sobre todo terminó siendo arrojado de un departamento a otro y luego desconectado. Eso continuó durante algún tiempo y, por supuesto, recurrí a Reddit para encontrar opciones. Como casi siempre sucede, los usuarios de Reddit saben algunos hechos locos y cómo hacer las cosas. Así que seguí su consejo y seguí llamando. Eventualmente llegué a un supervisor y el primer supervisor dijo que se ocuparía de eso y terminamos la llamada. Pasan 2 días más y no se escucha nada. Así que vuelvo a llamar. Me dan vueltas y luego busco otro gerente que dice: no somos responsables de los problemas mecánicos, y cuelga. Vuelvo a llamar ahora bastante molesto y finalmente vuelvo al mismo gerente. Le explico que tengo toda la información y grabaciones de llamadas, incluida la llamada de 3 vías del taller de reparación. Me interrumpe y dice: ¿qué? ¿Nos vas a llevar a juicio por $296,47? No lo creo, pero sigue adelante y demanda. Ganaremos, y sí, vale la pena demandarte por esa pequeña cantidad. Probablemente no lo hagas. No tengo los recursos para demandar. Esto, por supuesto, me molestó bastante, así que ve a un juez de paz y explícale lo que pasó. Nos dan un formulario de reclamos menores y nos explica el proceso. Podemos completarlo y pagarle a un gerente para que sirva al concesionario, o completar el papel y llevarlo al concesionario sin presentar, y explicarle todo a un gerente en persona. Elegimos la ruta más económica porque el gerente en el teléfono tenía razón. No teníamos el dinero para hacer el servicio, solo archivar. Así que transcribimos las llamadas telefónicas. Descubrí cómo completar el papel. La parte más difícil fue encontrar a la gente. No sabíamos lo que eso significaba, pero recurrimos nuevamente a Reddit y aprendimos. Reunimos las facturas y todo el papeleo y nos dirigimos al centro de pago de los concesionarios. Espero en la fila y veo que el nombre del gerente es el mismo que el gerente del teléfono que me dijo que me demandará. Espero en la fila y cuando es mi turno pido hablar con John, y él viene y se sienta frente a mí. Después de hacer las presentaciones y confirmo que es el mismo chico, empiezo a explicar la situación nuevamente. Mientras le explico, veo cuando recuerda haber hablado conmigo por teléfono. Se me empieza a despedir y le explico que me pilló demandar y estoy aquí con todas mis pruebas y la demanda sin arreglar, dándole una última oportunidad. Comienza a revisar los papeles y me pregunta si todavía tengo las grabaciones. Dije que sí, que podría enviarle una copia por correo electrónico. Nos sentamos y hablamos durante aproximadamente 1 hora mientras él lee. Luego me senté con un tono levemente agravado. Si no se hace algo hoy, no solo voy a regresar al juzgado y presentar el archivo, así como agregar todo por emocional angustia y cualquier otra cosa que el empleado insinuó. El empleado estaba muy boquiabierto con las ideas y envió una copia de todo a cada correo electrónico en el sitio web corporativo. En esto, nuestras conversaciones llamó la atención de una mujer en un traje de poder que se apresuró a hacer un resumen. Descubro que ella es la jefa de los jefes de John y no está muy contenta con lo lejos que han ido las cosas.
Me aseguró que todo saldría bien y me dio su número de celular y correo electrónico. Le di los papeles y me fui. El próximo lunes a las 8 de la mañana recibí una llamada preguntando si el crédito que se aplicaba a la cuenta sería aceptable. Le digo que sí y me explica que acreditarán $500 en la cuenta como pagos. Los pagos son de $155 cada 2 meses. Estoy de acuerdo y hablamos durante unos minutos cuando preguntó ¿por qué tomó tanto hacer las cosas? Ella se rió y dijo: no debería haberlo hecho y ciertas personas ya no están empleadas en la empresa. Bueno, hoy era miércoles y el día del pago, pero cuando fui a revisar el pago ya estaba hecho. Gracias, señora del traje de poder. Fin de la historia. Siempre son los mandos intermedios los que les gusta ir en viaje de poder. Esas personas probablemente tienen complejo de inferioridad. La siguiente historia se titula El ex esposo se retractó de su acuerdo, terminó costándoles mucho más a largo plazo. Mi ex esposo y yo tuvimos un gran divorcio, a pesar de que me engañó después de 12 años y 2 niños menores de 4 años. Realmente quería hacer las cosas de manera diferente a como lo hicieron mis padres durante su divorcio. Nunca dije nada negativo sobre él y traté mucho de defenderlo cuando los niños se enfadaban con él. Le extendí invitaciones a la mujer por la que me dejó para que no se sintiera incómoda conmigo y nos hicimos amigos. Ella era básicamente su madrastra, así que, ¿por qué no incluirla en todo? En vacaciones todos teníamos una gran cena. Él, ella, yo y mi novio. Esto hizo que todos se sintieran cómodos y los niños nunca tuvieron que elegir un lado o el otro, ya que todos estábamos en la misma página. Fue una relación tan buena que cuando me operaron de la espalda, me recuperé en su casa y ella me cocinaba. Él y yo éramos entrenadores de los equipos de baloncesto y béisbol de niños y ayudé en su boda 13 años después. Esto no fue fácil para mí, ya que él se mudó a otro estado para criar a sus hijos, dejándome sola para criar a los nuestros. Renunció a su trabajo cuando se juntaron y tuve que volver a trabajar para mantener a mis hijos, pero necesitaba alejar el resentimiento y la amargura de mis hijos. Todo esto marca la pauta para el divorcio, pero cuando inicialmente se fue, hablé con un abogado y obtuve un acuerdo de separación que fue realmente bueno para mí. Me pidió que no tomara la mitad de su jubilación, sino que pagaría X en manutención infantil y adicional en pensión alimenticia, porque él estaba ganando mucho dinero y yo era una ama de casa con membresía en un club de campo. ¡Qué asco! Odiaba decir eso, pero solo fue para preparar la escena. Normalmente la pensión alimenticia termina después de 5 años, pero debido a que no recibí la mitad de 400.000, la única condición para terminarla era que terminaría con mi nuevo matrimonio o mi muerte. Él estuvo de acuerdo con todo. La cuestión es que, cuando me dejó para mudarse a donde ella vivía, dejó su cómodo trabajo y tomó esta posición prometedora, pero no satisfactoria, que realmente lo arruinó financieramente. Pero nunca volvió al abogado para que le redujeran la manutención de los hijos o la pensión alimenticia. En cambio, tomó prestado de su madre. Cuando descubrí que se estaba burlando de ella, le sugerí que dejara de pagar por él cuando finalmente se recuperara. Ella nunca haría eso y siguió pagando por su vida y la de ella para ser una ama de casa. Incluso fue confirmante de una segunda casa para él cuando finalmente regresó para criar a sus hijos. Los de ella se habían graduado y vivían en su antigua casa. Él vino a mí y me preguntó si aceptaría la manutención regular de los hijos y la mitad de la pensión alimenticia, y luego, cuando realmente estaba ganando dinero, recuperaría el monto adeudado. No queriendo hacer olas en un divorcio que de otro modo sería grandioso, dije que sí. Mantuve un registro cada mes de lo que se debía en una hoja de cálculo compartida con él para que pudiera ver cuánto estaba endeudado cada mes. Terminó debiéndome $100 al mes por 10 años, pero dijo que cuando los niños alcanzaran la edad límite para la pensión alimenticia, continuaría pagando la misma cantidad para compensar la pensión alimenticia, que totalizó $120.000. Cuando mi hija cumplió la edad, él continuó pagando la misma cantidad, lo que hizo una pequeña mella en lo que debía durante 3 años. Luego, tan pronto como mi hijo cumplió la mayoría de edad, es decir, 2 semanas después de que se unió a la Marina, me llamó y me dijo que de ninguna manera iba a seguir pagándome durante los próximos X años y que podría llevarlo a la corte si quería, pero de ninguna manera me pagaría otro centavo. Esto me dejó completamente alucinada, ya que teníamos una relación tan fantástica y salió de la nada. Estaba completamente asustado, pero seguí su consejo. Contacté a un abogado, envié todas sus llamadas al correo de voz, siguiendo el consejo de mi abogado, y lo llevé a la corte. Lo mejor fue que antes de la audiencia mi abogado embargó las 2 casas que tenía para que no pudiera cambiar la propiedad a su madre o esposa antes de la audiencia en la corte. Todavía tengo la grabación de la llamada telefónica cuando se dio cuenta de esto y los nombres horribles que me llamó por hacer eso. Dado que había mantenido registros tan inmaculados desde el día en que cambió los pagos y él estaba al tanto de que su deuda aumentaba cada mes, fue un golpe de gracia para mi abogado. En lugar de hacer pequeños pagos durante algunos años, tenía 30 días para pagarme $120.000 en total. Pero eso no fue culpa mía.
estaba dispuesto a continuar como estaba y no ejercer ninguna presión sobre la relación familiar. Y para aquellos que se preguntan, sí, él la engañó 2 veces antes de casarse, pero ella había dejado su trabajo cuando se juntaron. Y para aquellos que se preguntan, sí, él la engañó 2 veces antes de casarse, pero ella había dejado su trabajo cuando se juntaron porque encontró un sugar daddy y no tenía nada a lo que recurrir ni a dónde ir, así que ella se quedó con él. Como éramos amigas, compartió esta información conmigo para que yo entendiera por lo que estaba pasando. En resumen, mi exmarido se negó a hacer los pagos de la pensión alimenticia atrasada y me dijo que si quería obtener más dinero, debería llevarlo a los tribunales. Eso es exactamente lo que hice. En lugar de hacer pequeños pagos durante los próximos años para ponerse al día, se le ordenó pagar la cantidad total de 120.000 en 30 días, agregando, recibí mi dinero el día 29, no se realizarán otros pagos. Creo que la razón por la que se volvió loco conmigo fue que su madre se negó a pagar más cuando mi hijo cumplió la mayoría de edad, pero le expliqué que debía un montón de dinero atrasado. Fue entonces cuando dijo, si crees que te haré pagos para siempre estás jodidamente loco. Ella había estado pagando la manutención de su hijo durante 10 años porque él nunca volvió a tener un trabajo bien remunerado a pesar de que podría haberlo hecho. Sí, fui a trabajar después de la separación y tengo una gran carrera, pero mis ingresos seguían siendo un cuarto de los suyos cuando estábamos juntos porque nos mudábamos cada 3 años durante su carrera. Quería que me quedara en casa cuando nacieran los niños. Es obvio que la gente no entiende que como ama de casa no podía contribuir a mi fondo de jubilación porque no tenía ingresos de vengados, así que maximizó sus contribuciones para que pudiéramos vivir cómodamente en la jubilación. Después de 10 años de matrimonio, tenía derecho legal a la mitad de su jubilación. Como me pidió que no tomara la mitad de su jubilación, me ofreció pensión alimenticia, luego decidió no pagar lo que me ofreció y me dejó con menos fondos de jubilación de los que hubiera tenido en cualquier caso. Por eso era importante para mí obtener lo que me correspondía, no para vivir una vida cómoda, sino para mi retiro. Gracias por los premios y por los DM desagradables. Estoy de acuerdo con que me digan insultos horribles porque no me importan en absoluto. Fin de la historia. Lo mejor siempre es llevar la fiesta en paz. ¿Quieres seguir escuchando más historias y más increíbles? Pues mira estos vídeos que te sugerimos, te dejarán alucinando. Somos el canal con más variedad de historias y secciones de YouTube. Muchas gracias.